policías o fiscales entrenados o jueces entrenados en cómo investigar, perseguir, enjuiciar bien los casos de criminalidad, casos de corrupción. Pero es difícil para unos proyectos demostrar tangiblemente una ausencia ausencia de corrupción. Habría por mucho tiempo mucha corrupción. Entonces es un poco difícil en unos proyectos, no imposible, pero un poco más difícil para unos proyectos demostrar resultados cuando el resultado es la ausencia de un delito, ausencia de la corrupción. Debemos tomar esto en cuenta en términos de nuestros respectivos países, para que pongamos más énfasis en la prevención y tomar en cuenta la realidad que tal vez la comunidad internacional está un poco limitada respecto a apoyar proyectos, ideas para la prevención de unos delitos, incluso la corrupción. ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Sí o no? Okay. Otras medidas preventivas, la Convención recomienda fuertemente que los Estados partes que han firmado este convenio contra la corrupción, que garanticen la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Facilitar, lo dice aquí, al público el acceso. Pero el propósito de este artículo es promover motivar, los estados deben actuar para motivar a la ciudadanía en términos de rendición de cuentas, en términos de transparencia en las instituciones públicas. Alentar a los nacionales a que denuncien la comisión de delitos, de nuevo, promoviendo si tomando en cuenta el contexto nacional, tomando en cuenta el contexto de la denuncia, se puede tomar en cuenta que las denuncias pueden ser anónimas. ¿Sí? ¿Quién tiene en sus países una ley o reglamento que permite denuncias anónimas o donde guarden la anonimidad de los denunciantes en casos de corrupción? ¿Nadie? ¿Ningún país? Okay. Yo sé que en unos países en América Latina permiten esto. Es muy importante. Otro lado de este aspecto es que no queremos denuncias, ¿cómo se dice? Fantasmas. Este causa un problema también. Un medio, algo en el medio, puede ser que sí, se puede tomar. Eso es porque la Convención da la flexibilidad a los países a tomar sus decisiones propias en este contexto. Algo en
información del denunciante, pero mantenerlo, ¿cómo se dice? Mantenerlo anónimo. ¿Ok? Ok. Después de prevención, hablamos de penalización. Hay unos delitos que los países que firmen que han firmado este convenio, unos delitos que esos países deben tipificar unos delitos. Otros que son delitos que pueden tipificar y no son obligatorios. Pero, mirando esta lista, la lista abajo, donde pueden tipificar tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, estos no son tipificados en uno de sus países. ¿O no? Probablemente en uno de sus países, soborno en el sector privado no está tipificado. En pocos países, en unos países en América Latina, sí está tipificado. Y no recuerdo si el Perú ha tipificado soborno en el sector privado. Pero recuerden, este tema de corrupción en el sector privado es muy importante. Pero de esas listas, ustedes reconocen unos delitos que son tipificados en sus respectivos países. ¿O no hay tipificación de delitos de corrupción en sus países? Ok. Recuerden que convenciones de esta naturaleza, sea contra la corrupción o contra la delincuencia organizada transnacional, recomiendan solamente el mínimo que los países deberían hacer. Los países pueden hacer más, pueden tipificar otros delitos, siempre tomando en cuenta otros aspectos para no abusar de derechos humanos u otros aspectos de debido proceso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No había galletas tampoco durante el queque. ¿Y cómo fue esos panes? No lo tomé. ¿Fue bueno o no? No. Más o menos. Ok. Malversación o peculado, muy importante. Apropiación, esos son los delitos que deben tipificar, muy importante. Apropiación indebida de fondos públicos. No solamente fondos, pero títulos públicos. ¿Hay corrupción en problemas de títulos? ¿Sí o no? ¿En qué área? ¿Títulos de qué? Títulos de propiedad, registros públicos, ¿sí? Ajá. ¿Qué problema puede pasar con esto? Yo puedo vender 2 veces mi propiedad, o 3 veces, si no hay protección contra eso. Se la venden, sin que el propietario sepa. Puede dar que no puede haber vendido, supuestamente. Muy importante que debería existir
títulos públicos, mecanismos para proteger la transferencia de títulos de propiedad, de carros, de inmuebles, porque hay bastante corrupción en esta área. Si yo fuera un super corrupto, yo iría a esta área. Y los casinos también, excelente. Hemos hablado de esto. Otro tema mencionado en la Convención contra la Corrupción es que los países deben tipificar el delito de obstrucción de la justicia. Porque esto ha sido un super gran problema. Super gran o grande problema. Super gran problema. En la lucha no solamente contra la corrupción, pero contra varias formas de criminalidad, la obstrucción de la justicia. Había unos casos recientes aquí en el Perú, donde el fiscal o procurador, no recuerdo, ha acusado a alguien por la obstrucción de la justicia, o su equivalente en el Perú. ¿Recuerdan si existe en sus países un delito o delito parecido de obstrucción de la justicia? ¿Existe o no? Guatemala. Okay. Yo sé, trabajando con CICE, yo sé que existe. Honduras, ¿hay obstrucción de justicia o delito de obstrucción de justicia en Honduras? Si las autoridades quieren información de una víctima de un delito en Honduras, y yo amenazo a la víctima para no dar información, fiscal puede acusarme de obstruir la justicia. Otros países, Bolivia, Chile. Bolivia está aquí, Chile, Panamá. Estoy seguro que hay un delito de obstrucción de justicia en Panamá. He trabajado con el fiscal. ¿Otros países? Debemos, no sé si debo comenzar a bailar un poco de bachata. ¿Están aquí desde qué hora de esta mañana? 9:30. Okay. Voy a hacer todo lo posible para animarlos y cambiar mi entonación, lo que me enseñaron en drama, porque yo fui presidente de mi club de drama, de teatro, en la universidad. Si no responden a mis preguntas, voy a sentir muy triste, muy culpable, y voy a llorar. Ok, protección de testigos, denunciantes. La Convención recomienda que los países pongan en plazo medidas para proteger las víctimas y los testigos y los denunciantes de actos de corrupción. Si no tenemos eso en plazo, no vamos a tener éxito contra la corrupción. De ninguna manera. Las instituciones públicas, si yo veo a mi colega haciendo algo un poco corrupto, ¿qué voy a hacer? Arriesgar mi trabajo
especialmente si es mi supervisor. ¿Qué voy a hacer? Déjalo pasar. Esos fondos no necesitamos tantos clínicos o colegios. Okay. Cooperación internacional. Toma en cuenta estas palabras: la más amplia asistencia. Eso es en términos de todos los artículos, las palabras en la Convención respecto a asistencia judicial recíproca, esas son repetidas como lo más importante, la más importante palabra, la más amplia asistencia posible. Eso significa si reciben una solicitud, si hay un pequeño conflicto o técnico o algo como así, la respuesta no es, no vamos a ayudar. La respuesta es, ok, ¿cómo superamos este problema técnico? Para ayudar, para asegurar. Porque un día su país va a necesitar información sobre unos corruptos que han enviado dinero a otro país. ¿Ok? Es recíproca. Algo que debo enfatizar en este aspecto es que sí, esas palabras son importantes. Las obligaciones para brindar asistencia respondiendo a las solicitudes de otros países es extremadamente importante. Pero algo en la práctica que es tal vez aún más, es de igual importancia. Estableciendo relaciones, buenas relaciones con sus contrapartes en otro país. Cuando hay una solicitud que llega fría de alguien o de una institución que no conoces, de una persona que no conoces, hemos comprobado que hay menos probabilidad de asistencia exitosa. Establezcan buenas relaciones con sus contrapartes en otros países para facilitar la solución de solicitudes de asistencia judicial recíproca. Porque si hay una solicitud de extradición o solicitud para información, evidencia, testimonio, congelar fondos en una cuenta bancaria, es definitivamente comprobado que si tienes una buena relación con su contraparte en el otro país, hay mucho más alto porcentaje que esos fondos sí van a ser congelados o van a conseguir un testimonio de un testigo o que esa solicitud va a ser recibido con éxito si tienen buenas relaciones con sus contrapartes. Eso es porque eventos de esta naturaleza hay que hablar con sus colegas. Aquí utilizar los otros eventos y utilizar, tratar de establecer toda la iniciativa y establecer relaciones comunicativas con sus contrapartes en otros países, porque esto produce resultados. No solamente en la lucha contra la corrupción, pero en la lucha contra cualquier otra necesidad en términos de asistencia legal recíproca. ¿Okay? ¿Me entienden? Lamento decir esto es que en unos casos yo he visto, yo soy abogado, tenemos representación aquí
Oficina de Asuntos Jurídicos, y nuestro rol es empatizar la aplicación de estos convenios internacionales de una forma eficiente y con fin de producir resultados. Parte de esto, en la práctica, es que yo he visto también muchos casos resueltos sobre una cena y una cerveza utilizando las convenciones, pero producto de buenas relaciones. Y eso es un hecho. Una pregunta, sí. Si el diálogo para que se pueda prestar esa asistencia recíproca no funciona entre ambos estados, ¿hay algún, qué papel podría cumplir la oficina contra la del delito? ¿O qué si juega algún rol? ¿Puede servir de mediador? Well, hay al menos dos cosas. Sí, bueno, puedes contactar nuestra oficina. Otra cosa es, podemos, en la convención hay mención de formas para resolver conflictos, pero la convención recomienda fuertemente que hay que tratar de resolverlo entre los estados. Si presenta un problema, muchas veces, como en este convenio, no hay un mecanismo específico, pero se puede, ayúdame, se puede presentar una queja, no sé, si un Estado no está cumpliendo con sus obligaciones principales bajo un convenio. Vamos a un tema mucho más serio, ¿no? De derecho internacional público, donde, claro, se están violando las obligaciones, depende cómo esté planteada esta obligación, ¿no? Los Estados tienen recursos a las instituciones que existen de resolución de conflictos, pero hace falta también muchas convenciones, lo que tienen son sistemas que prevén en esas mismas convenciones cuáles son los sistemas de resolución de conflictos. Y en muchos casos lo que sucede es que se puede optar por no aplicar esas soluciones para la resolución de conflictos. El problema del derecho internacional es siempre que es mejor no llegar a esas situaciones porque son efectivas, pero toman tiempo y son a veces limitadas. Por eso los temas prácticos y la buena disposición de los gobiernos arreglan muchas veces los problemas más importantes que tenemos. Pero sí, las obligaciones hay que un Estado que realmente quiera proseguir un camino, hay recursos judiciales. Si quieres más detalle respecto a esto, contáctame después, voy a poder darte una respuesta. Pero al final del día hablamos de cosas prácticas y no enviar el caso a una corte internacional para resolver una solicitud de asistencia judicial recíproca. Pero es una pregunta bien inteligente y bien acertada. Sí. Sí, con respecto a la asistencia judicial, porque cuando no hay doble incriminación, tengo entendido que en Panamá eso es la buena voluntad del Estado, porque si hay doble incriminación en el delito que se está, o sea, hay un delito que está en el país que se está solicitando y también lo tiene Panamá, igual aunque tenga la denominación, ahí no hay ninguna dificultad de dar
sale por el efecto de que la legislación nuestra no contempla como delito, sino como una falta administrativa. Entonces siempre tenemos dificultades en la negociación, por ejemplo, en Estados Unidos, en la negociación de tratamiento y de drogas y todo eso, pero tenemos que excluir el delito. Y siempre se establece, pues, los tratados de extradición y de los judiciales judiciales, pues, la doble discriminación, como o sea, que tiene que estar contemplada que tiene que ser doble discriminación para poder otorgar esa asistencia. Yo sé que la convención dice que en caso de que pues no exista la doble discriminación, porque tenemos medidas coercitivas, pero tengo entendido que Panamá se abstiene de darla por razón de que no está justificado. No, yo sé, habiendo trabajado con un gobernador de Panamá, había un gran problema en el pasado, pero Panamá está mejorando en este respecto, en términos de evitar este problema cuando hay posibilidad de doble incriminación. Sí. Sí, más bien en el convenio interamericano de asistencia penal se establece el principio de que no se requiere no se requiere de doble incriminación cuando no entrañe medidas coercitivas. Más bien la Convención Interamericana de OEA da esa posibilidad. Da esa posibilidad. Y en el caso de Costa Rica ha iniciado negociaciones en materia de legislación penal internacional y incorporamos ese principio, digamos, de que no exigimos la doble incriminación, salvo cuando entrañe medidas coercitivas. Entonces, incorporamos ese principio. Okay. Bueno, en este contexto son relativamente consistentes con OEA. ¿Otras preguntas, comentarios? Sí. Esta convención tiene ya bastantes años, ¿no es cierto? No te escucho. Dime. ¿Cuántos años tiene esta convención? Esta convención fue firmado en diciembre de 2003. 2003. Entonces tenemos una década de aplicación de la convención y seguramente hay un levantamiento de cuestiones que no han permitido una efectiva aplicación de la convención. Casos de la doble incriminación, por ejemplo, ¿no es así? ¿Hay alguna sugerencia o se está haciendo alguna recomendación para completar esta convención con otras disposiciones que realmente permitan el combate efectivo a la corrupción? Well, recuerda el contexto de crear, es una excelente pregunta. Pero recuerda el contexto de crear un convenio internacional. Hay que conseguir el consenso de gran mayoría de los países para conseguir sus firmas, ratificaciones. Este proceso naturalmente produce convenios que recomiendan el mínimo que los estados deben hacer. Al menos en convenios de esta naturaleza han acordado que, hay unos delitos que cada país que firme este convenio deben tipificar. Otros, tomando en cuenta el contexto o dinámica en otros países que no querían en este momento ser obligatorios a tipificar. La creación del convenio es producto de esto. Los convenios, este convenio, como yo he mencionado,
solamente recomienda el mínimo. Los países, al final del día, es la decisión de los países si quieren ser más fuertes contra la corrupción o no. No debemos, siempre digo esto, no debemos, cuando sea posible, no debemos esperar la promulgación de una ley para perfeccionar una ley nacional o perfeccionar una convención internacional o interamericana para tomar más medidas para luchar contra, en este caso, en este contexto, contra la corrupción. Yo sería el primero a decir que la convención contra la corrupción o varias otras convenciones pueden ser mucho más fuertes, pero no hubieran ser nacidos sin compromisos, sin conseguir el consenso suficiente y necesario para crear la convención. ¿Entienden? Sí, dígame, ¿y esto está asociado al ranking de corrupción a nivel mundial? Porque hay un ranking de países más corruptos y menos corruptos. Quizás esa sea la explicación política que hay que darle a esta situación de debilidad del convenio, ¿no? No está, creación de esta convención no está relacionado al ranking por unos organismos o ONGs internacionales. Es importante que hay entidades tratando de medir niveles de corrupción, porque la convención recomienda que la sociedad civil, los ONGs, incluso los ONGs internacionales, traten de medir los avances o no avances, la falta de avances en la lucha contra la corrupción. Creo que todos aquí debemos reconocer que cada uno de nuestros países probablemente no está haciendo todo que debemos hacer, incluso de mi país, en la lucha contra la corrupción. Es bueno que haya, ¿cómo se dice? Oversight. Rendición, reportaje, el uso de libre expresión, periodismo, vigilancia, fiscalización por el pueblo, por parte del pueblo, de las ONGs, hacia las instituciones públicas, los gobiernos, es extremadamente importante, algo mencionado en la convención, que ellos toman un rol clave en la lucha contra la corrupción. Pero para responder a su pregunta, la convención o su existencia no tiene nada que ver con esos rankings. Pero yo diría que esos rankings, si son objetivos, pero hay unos que toman en cuenta la percepción de empresarios, de cuánto les cuesta para operar en unos países, pueden ser un poco subjetivos, pero en general están tratando de medir los niveles de corrupción o los niveles de percepción de corrupción. Y la percepción, debemos reconocer, es importante también. Pero sociedad civil tiene un rol importante. Los estados que han firmado este convenio han acordado que deben promover la participación de la sociedad civil
en vigilar a las instituciones públicas, en determinar si son corruptos o no, o tomar medidas para corregir eso. No simplemente no siempre ser acusatorio, pero tratar de establecer un diálogo para producir soluciones constructivas. Esa es la idea del espíritu. Ok, eso es cooperación, medidas de cooperación, investigaciones conjuntas. ¿Ustedes saben qué son técnicas especiales de investigación? Vigilancia electrónica puede ser uno. Operaciones encubiertas. ¿Saben lo que son remesas controladas? ¿Qué es remesa controlada o vigilancia controlada? Sí. Es un término que se utiliza en derecho penal, por ejemplo, se usa mucho en temas de supernaciones, por ejemplo, una cantidad exacta y determinable o identificada, se manda y se le da seguimiento. En este caso, pues aplicaría para los fondos. Si observamos un delito en flagrante, yo quería decir fragancia, pero creo que eso no está. Delito flagrante, a veces, en vez de capturar un pequeño pez, es pequeño, decidimos dejar esta mercancía o reemplazar la mercancía, dejarlo seguir en su camino. ¿Para qué? Para identificar a aquellos involucrados, otros involucrados en la delincuencia, no solamente actos de corrupción, pero eso está mencionado también en la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, porque que sirve, no sirve mucho capturar, detener un pequeño pez. Lo que queremos hacer es, recomendamos, es que utilicen las técnicas especiales de investigación para identificar las redes y, ¿qué más? Identificar su dinero, sus bienes, ¿sí? ¿A quién están corrompiendo? Sí, rapidito, para poner eso en contexto, porque no voy a tener tiempo para hablar mucho sobre la Convención contra la Delincuencia Organizada. Si soy un tratante de medio rango, traficando niños para explotación sexual, sea externo, internacional o interno. Si soy un tratante, decimos de medio rango, yo tengo también 10 casas de prostitución. ¿Alguien tiene una calculadora? ¿Alguien tiene una calculadora? Ok, excelente. Ok, tengo 10 casas de prostitución. Vamos a poner eso en contexto práctico. En cada casa yo tengo 15 chicas. ¿Ok? Tienen un promedio de 3 clientes cada día. Depende del lugar, ¿sí? Varía de un lugar al otro. Yo soy un excelente empleador, voy a dar a ellos 60 días libres cada año. So, van a trabajar 300 días cada año. De cada cliente varía también de un lugar a otro. En el Perú usan la moneda que se llama el sol. Vamos a decir 30 soles. 30 soles.
Entonces, tengo 10 casas, en cada casa tengo 15 chicas, 3 clientes cada día, 300 días por año, por 30 horas. ¿Cuánto estoy ganando cada año? 4 millones y medio. Ok, soy millonario en términos de dólares cada año. Cortamos eso en la mitad porque debo pagar al alcalde o policías. $1.500.000. Sí. Bueno, reconocemos la realidad, ¿sí? Hablamos de la práctica. Porque este dinero alimenta, ¿qué cosa? La corrupción. Si no atacamos la corrupción, no vamos a tener éxito contra trata de niños, tráfico de drogas, tráfico de migrantes, extorsión, cualquier otra forma del crimen organizado. Eso es porque la lucha contra la corrupción es más importante en términos de atacar holísticamente. Debe ser un pilar esencial en la lucha contra la criminalidad, así como atacando el dinero. Si vamos a tener, y conocemos esto en Guatemala, el uso de CICIG, si vamos a tener éxito, y Guatemala ha tenido éxito en este contexto, eso es esencial. Sí, debemos leer, estudiar bien la Convención contra la Corrupción y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Pero implementándolo en forma práctica, reconociendo que tanto explotación y trauma está pasando con unas niñas de 11, 12 o 13 años. Yo conozco una víctima. En su primer día de ser víctima de la trata, fue violada 4 veces. Ella tuvo un promedio de 20 hasta 30 clientes cada día por 8 meses. La respuesta del Estado, aparte de luchar contra la corrupción, todo el dinero producto de esta forma del crimen organizado. Y recuerden, la trata es algo aún peor, porque es una mercancía que se puede reutilizar. Es un humano. No es como drogas o otras formas de mercancía, piratería, cosas como así. Entonces, todo esto está interconectado. Y eso es porque el mensaje principal que quisiera enviar es a través de utilizando, leyendo bien esos convenios, es recordar que la corrupción y el ataque a los bolsillos, al dinero, son las partes absolutamente esenciales. Si no atacan estos aspectos, no van a ganar, ni acercarse a ganar, a la lucha contra la criminalidad, los delitos graves en sus respectivos países. Eso es porque a través de ustedes, en sus roles respectivos, recomendamos fuertemente que ustedes estudien bien. Simplemente no tengo tiempo para ir a cada artículo. Podemos pasar un día respecto a cada artículo. No puedo pasar a través
puedes dejar al fisco hablar sobre cada uno de esos convenios. Eso es porque estoy tratando de chicar mi presentación y resaltar los puntos que creemos que deberían tomar en cuenta y recordarles que lo que hacen pueden tener un impacto y si pueden salvar solo uno de esos niños, esto sería excelente. El asunto es arriba, resultados tangibles, más incautaciones y más condenas, recuperación de bienes ilícitos. Eso es atacando el dinero, porque al final del día estamos hablando de negocios ilícitos. Esos negocios ilícitos, como hemos demostrado, me dan mucho dinero para corromper. Y estamos hablando de solamente un año. Esto puede existir por 5 o 10 años o más. Yo puedo ser multimillonario siendo tratante solamente de medio rango. El tráfico de drogas no es menos peligroso. Este alimenta también la corrupción. Estamos viendo otras formas muy preocupantes, emergentes de criminalidad. Esas extorsiones en el Perú, que ya existen por muchos años en Centroamérica, muchos años, el tráfico de órganos. Lo que voy a darles para terminar, darles un ejemplo final. Cuando la mercancía humana en trata para explotación laboral o sexual ya no sirve. Por ejemplo, está enfermo o tiene otro problema. Esto en unos casos se convierte en una oportunidad para mí para traficar órganos. Hemos visto esto. ¿Y qué órgano voy a vender primero? Lo que permite a la víctima sobrevivir. Riñón. Eso se va primero. No cuesta mucho para sacar. No es limitado a las víctimas de la trata. Hay unos que necesitan, otros que necesitan dinero, que son convencidos de vender un riñón. Hay muchos en otros países con alta demanda para un riñón. Vale por al menos, mínimo, $10,000. Mínimo. Había un caso reciente en el Perú, unos médicos acusados, no comprobados, pero acusados, unos 60 personal médico involucrados en una posible red de tráfico de órganos. Esto no ha sido tan común aquí. Existe en otros países con grandes problemas. El mensaje aquí es que si podemos tener más éxito poniendo énfasis en los aspectos de la corrupción y atacando el dinero, ustedes van a poder debilitar mi poder para influenciar, mi poder para seguir en mi negocio ilícito.
esperamos que ustedes traten de implementar. Si necesitan apoyo, llámenos. Busca UNODC. Si quieres, yo les doy mi correo personal en la oficina. Pueden contactarme y yo los pondré en contacto con alguien que tal vez pueda ayudar. ¿Ok? So, con esto, yo veo que están oscurriendo afuera. Espero que ha sido al menos un poco interesante. Yo quería poner en contexto esos convenios, no solamente mencionar los convenios como algo seco, recordar a ustedes que realmente tienen una oportunidad para hacer una diferencia. ¿Cuántos tienen hijos o niños? Como ustedes, quisiera regresar a la casa cada día y decir a mi niña, mis niños, que aquí están tratando de hacer una diferencia. Quisiera que ustedes hacen lo mismo, con mucho éxito. Yo los deseo mucha suerte, espero que no necesiten suerte, que tengan éxito en su desempeño de su trabajo, que continúen aprovechando intercambiar experiencias y hablar con sus colegas aquí, con los expertos aquí, con los organizadores, que salgan